Estamos ya grabando, gracias a Dios. Bien, como les decía, vamos a comenzar el webinar sobre puesta a tierra, equipotencialidad y protecciones contra sobretensiones. Todos estos temas son muy amplios. Trataremos siempre de buscar en el menor tiempo posible complementar toda la información, eh, porque de verdad que es bastante extendido, ¿no? Bien, como siempre, eh, Citel, hablemos de Citel. Es una compañía fundada en 1937, es una de las más antiguas en el mercado al día de hoy, especialista en protecciones, un portafolio completo de soluciones de corriente, quiere decir protecciones en corriente alterna, directa, coaxiales, datos, internet, fotovoltaico, eólico, iluminación, cualquier tipo de protección que podamos buscar o necesitar en el mercado. Ahí tenemos una solución completa. Esto es algo que nos caracteriza ya que somos especialistas. Fundamentalmente protecciones, además que trabajamos o diseñamos y fabricamos luces de obstrucción o beacons y beacons. Bueno, como siempre, laboratorios de corriente ID, de altas corrientes, laboratorios de ID de altas corrientes, ondas 10350, 8 en 20, y líder en estándar, ya que, bueno, todo lo que trabajamos, todos los equipos que tenemos, están bajo los estándares tanto internacionales IEC como nacionales ULE y EEE de Estados Unidos. Bien. Eh, Igual, este es el menú que tienen todos ustedes frente en su computadora o en su tablet, lo que estén utilizando. Si quieren ocultar lo que quieran ver, quién ver, quién no quieren ver en este punto, apagar la cámara sería, bueno, lo que quieren tener abierta. Si hay veces se pone un poco lento, si hay muchas personas con la cámara abierta, pero lo pueden tener, no pasa nada. Cerrar lo que es persona y solamente ver la presentación. Y lo otro que aparece acá es el símbolo de chat. Es decir, el chat nos permite responder algunas cosas, interactuar entre todos y lograr una mejor interacción entre las partes. Bien, eh, vamos a hacer un resumen de general de lo que nosotros queremos y de lo que hemos tratado hasta el día de hoy y cuáles son los temas que vamos a seguir tratando quizás en lo adelante. Ya hemos recorrido 3 tópicos con el día de hoy. Recorrimos primero lo que era análisis de riesgo, sobre tensiones, componentes. Sí, hay varios tópicos que hemos venido hablando y se resume lo siguiente. Descargas eléctricas, que fue el primero, y sus efectos. DEA, quiere decir descargas eléctricas atmosféricas. Posteriormente hablamos análisis de riesgo. Hoy vamos a tocar además puesta a tierra de equipotencialidad. Vamos a analizar, hoy analizamos los componentes contra sobretensiones. Hoy vamos a hablar del el concepto de la caja o box, disculpe, box concept, que nos define la instalación de supresores en una instalación como tal. Y vamos a hablar de la coordinación. ¿Qué significa cada uno de ellos? Tenemos 3 tópicos, eh, lo que es puesta a tierra y potencialidad, el concepto de la caja y la coordinación. Sí, son los temas que vamos a tratar de tocar en el día de hoy. Evidentemente acá tenemos la puesta a tierra de equipotencialidad, que es un elemento que aumenta la seguridad en nuestra instalación. ¿Qué significa aumenta la seguridad? Aumenta la seguridad tanto de la estructura como de la vida humana. Cuando tengamos hecho un sistema de puesta a tierra, nos permite derivar de forma segura o un camino de baja impedancia en nuestra instalación, donde podamos drenar o derivar de forma segura las corrientes de rayos, los sistemas de puesta a tierra interior o las sobretensiones, incluso, vamos a decir, cortocircuitos que puedan existir dentro de nuestra instalación, o además, vamos a decir, toques de la tierra o cortocircuito entre espiras, cualquier elemento a tierra que pueda derivar a nuestro sistema de tierra sería muy importante. Además, la seguridad de las personas, logrando en el sistema de puesta a tierra un punto de baja impedancia que sea inferior a la resistencia propia del cuerpo humano, y por tanto, cuando usted toca un equipo que esté, vamos a decir, con tensión en su carcasa porque tenga un corto o algo así, evidentemente la sobretensión no pase
o esa corriente no pasa atrás de usted, sino vaya al sistema de tierra o al conductor de tierra, el protection area o el sistema o el conductor de tierra de nuestra instalación. Vamos a hablar del concepto de la caja o box concept, como que básicamente minimiza el riesgo. Sí, vamos a analizar qué es lo que va a minimizar el riesgo de la sobretensión a nuestro equipamiento. No decimos 100% porque reiteramos, como en otras conferencias, la sobretensión es como el agua. Cualquier punto que usted deje sin proteger, por ahí se va a ir. ¿Está claro? Y vamos a hablar de la coordinación que maximiza la protección de mi instalación. ¿Está bien? Esta coordinación, como decimos siempre, una buena coordinación es enemiga de las sobretensiones transitorias. Si bien coordinado, aguas abajo, las sobretensiones transitorias no deben de llegar a nuestro equipamiento sensible. Por tanto, es muy importante tenerlo en cuenta adicionalmente. Bien, vamos a tocar el tema, lo que es puesta a tierra y equipotencialidad. Sistemas de puesta a tierra y equipotencialidad. Yo quiero comenzar diciendo, bueno, que el sistema externo es parte del sistema de puesta a tierra, no de la equipotencialidad. La equipotencialidad y los supresores es el sistema interno, y el sistema externo, estamos hablando del elemento captador, el derivador o bajante y las tomas de tierra. Vamos a referirnos hoy a las tomas de tierra. Ya hemos hablado de lo que es el elemento captador, cuando hablamos de la zona de transición. No entramos muy profundamente en este tema, no es nuestro, vamos a decir, expertise desde el punto de vista de compañía de CITEL. Sí podemos tocar el tema con una explicación profunda en un momento determinado cuando se requiera con un cliente específico, pero no es el tema que nos atañe normalmente. Por tanto, aquí tenemos un enfoque de protección contra rayos o una protección externa, donde siempre vamos a tener elementos captadores, la unión a ese elemento captador o a esa malla de tierra que tengamos en la azotea de nuestra instalación, y cuál es el objetivo de conectar los elementos metálicos o equipos en la parte superior de la azotea, evitar chispas o saltos de, vamos a decir, de corrientes. Recuerdo cuando estaba disculpen, la 61024, creo que era, o la 1024, la 1124, que después se convirtió en el 2006 en la 62305, tenía muchos acápites. Explicaba bien claro, aunque la 62305 de la IEC, como en IEEE también aparece, está bien claro por qué razón es importante unir los elementos metálicos en la azotea, de forma tal de que no haya un salto de chispa y no crea un incendio y no se afecte como tal nuestra instalación. Además, tenemos los elementos derivadores de nuestra instalación con un registro. Si muchos de nuestros elementos derivadores tienen un registro de mantenimiento e inspección para permitir tanto el mantenimiento como la inspección del mismo, valga la redundancia, y es un punto de aislamiento entre el sistema de tierra y la malla o el sistema captador de nuestra instalación. Y además tenemos que nuestra red de tierra o nuestro sistema de puesta a tierra. Este punto es muy importante y básico a la hora de la protección de cualquier instalación. ¿Está claro? Recuerden lo que habíamos hablado, siempre que tengamos elementos captadores o tengamos sistemas de pararrayos, es importante, es primordial instalar protectores contra sobretensión mínimo tipo 1 a la entrada de nuestra instalación. ¿Está bien? Bien, rapidito, un sistema integral como tal sería elementos captadores, derivadores, sistema de puesta a tierra, sería el sistema externo. Deberíamos tener, según los estándares, un manual de nuestra instalación, un sistema de puesta a tierra interior, que sería lo que es la equipotencialidad y supresores, y un sistema de alarma de prevención, alarma temprana de prevención de descarga atmosférica, un elemento que se utiliza mucho acá en Estados Unidos, sobre todo en, en parques, escuelas, buscando la manera de avisar de forma temprana la pronta caída de una descarga atmosférica. Eso se logra midiendo el dieléctrico, el gradiente del aire, que nos permita saber si estamos cerca de los 14 kilovolts, el momento en el cual es posible la ruptura del dieléctrico del aire y pueda ocurrir una descarga al mismo tiempo. Bien, en el sistema de puesta a tierra como tal, usamos mucho o se utiliza muchísimo lo que es el método de Werner, es decir, o el método del 62%,
Aquí vamos a utilizar la medición de la resistividad, ¿sí? Con 4 picas. Si todos están familiarizados, medimos el valor de resistividad y a partir de ahí podemos calcular nuestro sistema de tierra. No vamos a profundizar, solamente para que conozcan. Sí es importante conocer que el método de medición de tierra no es un método, vamos a decir, con un solo valor, sino es un valor promedio a partir de 3 mediciones en cada una de nuestras instalaciones. Por ejemplo, tenemos mi instalación aquí a mano izquierda, o el equipo que vamos a la bornera que vamos a, o el equipo que vamos a, disculpa, la barra de tierra a partir de la cual, o el punto de tierra a partir de cual vamos a medir. A partir de ahí instalamos las picas. Tenemos la pica de corriente, que es esta que está acá, que va a estar, un ejemplo, a 100 metros, a 62% va a estar, el 62% va a estar la pica de tensión o la pica de voltaje, y obtenemos un valor. Posteriormente movemos más o menos 10% esa pica y sería más 10%, ahora el menos 10%. Esos 3 valores calculamos el valor medio de esta ecuación y determinamos cuál va a ser realmente el valor de mi sistema de puesta a tierra. Ojo, muy importante aclarar, los telurómetros convencionales venían a 60 Hz. En este momento hay muchos telurómetros con mucha mejor calidad que vienen a partir de 425 kHz, donde nos permitan medir a alta frecuencia nuestro sistema de tierra y podamos simular o tener una simulación más cercana a lo que es una descarga atmosférica, que nunca ocurre a 60 Hz, sino a partir de 425 kHz hasta 1 GHz o más. ¿Está bien? Bien. Vamos a comenzar con buenas prácticas de conexión a tierra, y para ello vamos a hablar, como siempre, de algunos de los estándares en los cuales nos vamos a referir el día de hoy. Estamos hablando de el National Electric Code 2020. Estamos hablando de alimentación y aterramiento de equipos electrónicos, la IEEE 1100, y vamos a referirnos a un manual de Motorola, que hay muchas compañías que pueden tener su propio manual. Utilizamos Motorola ya que trabajamos directamente con ellos, hemos aportado mucho con ellos. Sería el manual de instalación o el estándar o guía para sitios de telecomunicaciones de Motorola, el R56. Hay muchos estándares de Ericsson, de Nokia, de muchos más. Es decir, hay muchas oportunidades o muchos manuales que podemos utilizar en estos casos. ¿Está bien? Cuando hablamos del NEC, estamos hablando siempre de seguridad. Cuando hablamos de los demás estándares, estamos hablando de seguridad y desempeño, es decir, a la hora de la instalación. En el caso de Motorola, nos propone una conexión directa a tierra o al sistema de tierra de cada uno de los elementos de nuestra instalación, como es la tierra de comunicaciones, el utility, la corriente alterna, como si fuera un bus bar en nuestro sistema de tierra, todas las tierras, todas las redes interconectadas, sistemas de protección contra rayos también en ese punto. Claro, esto aumenta claramente el riesgo de, una vez que tengamos el sistema de protección contra rayos conectado directamente a nuestro sistema de tierra, aumenta el riesgo de sobretensión inversa. ¿Qué significa esto? Que al haber una descarga atmosférica, estar conectado directamente a nuestro sistema de tierra, evidentemente va a haber una sobretensión en, inversa, que pueda dañar directamente nuestro equipamiento. Por eso va a ocurrir siempre. Lo que debemos hacer es, siempre que tengamos un sistema de pararrayos o un sistema captador, debemos tener un sistema de puesta a tierra independiente. Oigan, un sistema de puesta a tierra para nuestro sistema de pararrayos, en los casos que se pueda. En caso que no se pueda, habrá que hacerlo de esta manera. Y este sistema hay que interconectarlo entonces con el sistema de puesta a tierra de mi instalación. En algunos casos no es posible, como en este caso. Evidentemente usted tiene que pasar por el sistema de puesta a tierra de nuestra instalación, pero en algunos casos el sistema de puesta a tierra de nuestro sistema captador o pararrayos puede estar independiente. Siempre que lo puedan poner independiente y después interconectarlo con un electrodo horizontal, esto va a resultar en menor impedancia y una mejor interconexión en nuestro sistema. Tenemos además las recomendaciones de la IEEE
donde propone la instalación de todos los elementos de mi instalación a una barra de tierra o Master Ground Bar, una barra de tierra principal, barra de tierra principal de nuestra instalación, y a partir de ahí, desde un punto único, ir al sistema de tierra. Ese es mi concepto. Por ahí trabajo yo durante muchísimos años. Considero, ahora voy a explicar por qué, así evito las diferencias de potencial entre un punto y el otro, ya que la impedancia del conductor hay que calcularla entre cada uno de los elementos que vamos a interconectar, o cada una de las barras que vamos a interconectar en nuestra instalación. Por tanto, eliminamos las corrientes circulantes que puedan ocurrir dentro de nuestra instalación. Y por supuesto, el National Electric Code o el Código Eléctrico Internacional Nacional, que nos explica, que nos describe en el artículo 250.52 la forma de interconexión de nuestra instalación. Incluso nos recomienda que en caso que no exista una varilla primordial, es necesario, es obligatorio instalar un sistema de tierra para poder derivar las sobretensiones que puedan ocurrir en ellos. Hay una excepción que es el caso del concreto. Si el concreto como tal debe estar embebido ya en tierra, por tanto no es necesario romper el concreto para anclarlo. Eso debe anclarse al inicio de la construcción. Una vez que tiene abierto un micrófono, por favor. Bien, gracias. Es decir, debe realizarse al inicio de la construcción de mi instalación. ¿Está bien? Bien. A ver, creo que es Luis Ángel. ¿Tiene usted abierto el micrófono, por favor? Bien, gracias. Este es un punto, una buena conexión, un buen ejemplo, como diríamos. Todas las conexiones a tierra deben ir a la Master Ground Bar o a barra de tierra principal. Debía haber puesto BPT, barra de tierra principal, BTP, pero bueno, mantuve Master Ground Bar, muchos lo conocen así, de forma independiente. Es decir, todas las conexiones de mi instalación van a la barra principal de tierra de la instalación, de forma tal de que cuando aparezca una elevación de potencial en cualquiera de nuestros elementos, se eleve el potencial al mismo tiempo de nuestra barra principal, elevándose al mismo tiempo en cada uno de los elementos que estén interconectados a ese punto, evitando diferencias de potencial entre cada uno de ellos y evitando circulaciones de corrientes no deseadas que puedan dañar nuestro equipamiento. Para ello, evidentemente hay que hacer un correcto diseño del cableado que va a conectar cada uno de los puntos de mi instalación a la barra de tierra principal. ¿Está bien? Eso también es calculable. Y aquí estamos hablando de quién, estamos hablando de equipotencialidad interior en nuestra instalación. Estamos buscando la equipotencialidad de cada uno de nuestros puntos a nuestra barra principal de tierra, y de ahí, ¿a dónde? A nuestro sistema de puesta a tierra. Aquí vemos un ground ring que puede ser un sistema o un pata de gallina, como conocemos en algunos casos, y esto puede ser un sistema de tierra de nuestra instalación. ¿Está claro? Bueno, en la conferencia anterior preguntaron los sistemas de puesta a tierra qué valores debería tener. El National Electric Code recomienda que sea inferior a 25 ohm. Estamos hablando de residencial, quizás comercial. Ya cuando hablamos del ejemplo que viene su siguiente, que es de Motorola, está pidiendo por debajo de 5 ohm. Si vamos a Ericsson, nos pide por debajo de 2 ohm nuestro sistema de puesta a tierra. Mientras más bajo posible, porque es muy, muy costoso, lo más bajo posible siempre va a ser mucho más provechoso que en otros casos. Es decir, va a ser mucho más importante y mucho mejor para todos. Esto es un punto de tierra, una puesta a tierra a un punto común. Muy, muy contento cuando yo veo este tipo de instalación. Es decir, un rack de comunicaciones, equipamiento electrónico, unidades interiores de otro tipo de equipamiento a un punto común, de forma tal de que evitemos la diferencia potencial entre la unidad 1, la 2, la 3, la 4, entre cada uno de ellos. Para mí es como un camino único. También es un camino único para la llegada, para derivar la llegada de los rayos, que se derive de forma segura a tierra, y igual el potencial de tierra entre cada una de las redes. Es decir, evitamos
la diferencia potencial entre un punto y el otro y las circulaciones de corriente no deseadas. ¿Está claro? Pero bueno, decimos, ¿cómo lo calculamos? Bueno, evidentemente debemos calcular cada uno de los conductores conectados a esta barra de tierra a partir de la distancia entre la barra de tierra y el equipo a proteger, buscando el valor de impedancia recomendado según los estándares. ¿Está claro? Aquí tenemos otro ejemplo, es decir, un ejemplo bien claro de una interconexión y una puesta a tierra de una instalación con una barra principal de tierra. Bueno, habíamos hablado anteriormente de conductores calibre 6 o TW6 o 6 AWG. En algunos casos, por la distancia, el conductor va a aumentar su calibre. Evidentemente, a medida que aumente la distancia, si queremos mantener el mismo potencial de la barra principal de tierra al segundo piso, por ejemplo, en este caso, vamos a tener que aumentar el calibre del conductor. ¿Está claro? Todos están interconectados a la barra principal de tierra y esto la barra y el sistema de puesta a tierra. No es permitido o no es aconsejable hacer cadenas de interconexiones. Deben estar conectados de forma radial y a un solo punto. Es decir, aquí tenemos dos bastidores y bueno, como están uno al lado del otro, lo hubiese conectado y evidentemente lo hubiese conectado a tierra. No es lo recomendable debido a que si en uno de ellos hay una sobretensión, evidentemente va a ir directamente a la barra de tierra y de esa manera mantendríamos el potencial igualitario para todos y la sobretensión que aparezca aquí no tiene por qué inducirse directamente en el equipo más cercano porque puede provocar daños en él. ¿Está claro? Sí, evidentemente aquí cuando aparezca esta sobretensión va a haber una elevación a tierra, una elevación de potencial en cada uno de ellos sin circulaciones de corriente, evitando como tal las afectaciones de los equipos sensibles dentro de nuestra instalación. ¿Vale? Este sería mucho más interesante. No sé si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de ver una instalación de este tipo. Me ha tocado muchísimas veces hacer diseños de este tipo como tal, donde tengamos una barra principal de tierra. Mírenlo para que usted vea que está un poquito más complejo. Esta sería la barra principal de tierra. ¿Está claro? Aquí tendríamos, por ejemplo, un sistema de radio de gabinetes. El valor recomendado sería 0.01 ohm. Habría que calcular el conductor. Hay que calcular el conductor que va desde este punto a este punto. ¿Está claro? Y que me dé el valor de 0.01 ohm. Igual cuando tengamos los cables entrantes en los túneles de cable. Disculpa, este sería la barra de tierra. Este sería el túnel de cable. Cable entrance ground. Ajá. Este sería el túnel de cable. Este sería el bastidor de tierra el bastidor o repartidor de los cables entrantes en telecomunicaciones. Este sería un generador. Es decir, tenemos diferentes opciones y determinar qué tipo de calibre de conductor vamos a utilizar. Pero cuando hablamos de los equipos sensibles o window bar, más conocido como ground window bar, estamos hablando de valores de ohmiaje de 0.005 ohm. Estos son los valores requeridos en dependencia del tipo de equipamiento que vamos a anclar o que vamos a conectar a tierra. Ahí estarán dados los valores a tierra o la impedancia o la resistencia, porque está dado en resistencia el cableado, el cable o el conductor que vamos a utilizar para anclar el equipo a la barra principal de tierra. Ojo, esto que estamos enseñándole a ustedes, presentándole a ustedes, es un análisis que se utilizaban anteriormente muchísimo, donde está bien definido y tablificado qué tipo de equipamiento lleva un conductor con una caída de voltaje determinado y con una resistencia en cable determinado. Por tanto, hoy por hoy no se utiliza de esa manera. Yo lo sigo utilizando porque, bueno, es muy práctico, me da una referencia muy práctica de lo que yo necesito, pero el cálculo que se había hecho en 1985 aproximadamente, se había tenido en cuenta solamente la resistencia y no la impedancia, como considerando la inductancia del conductor, y por eso no fue aceptado posteriormente, pero sí se utilizó durante muchísimo tiempo. Pero sí es bueno conocer que hay que calcular la distancia, el conductor que va a conectar la barra de tierra principal a cada uno del equipamiento que vamos, o la barra que vamos a instalar. ¿Qué significa esto?
significa que hay que buscar la equipotencialidad de cada uno de nuestros equipamientos de forma tal que evitemos la diferencia de potencial entre cada uno de nuestros equipos y evitemos la circulación de corriente entre cada uno de ellos. ¿Está bien? Cuando la diferencia de potencial sea igual a cero, la corriente circulante va a ser igual a ¿cuánto? Igual a cero. ¿Está claro? Bien. Bueno, una consulta, la caída de calcular el calibre del cable se hace con la ecuación normal con la que se calculan todos los cables y la caída de tensión, Sí, o hay una en sí, específico. no. La misma en función de la distancia. Claro que sí. Sí, la misma. Sí, hay que calcularlo de la misma manera. Bien. Yo les voy a poner un ejemplo bien sencillo de conexiones de tierra y enlace de interconexión de una instalación. Este sería, disculpen, no sé por qué se está moviendo. Este sería, digamos, ya lo tienen ahí, sí. Este sería una instalación de telecomunicaciones. La barra de tierra del túnel de cable en ese momento lo pusimos directo, pero a partir de la barra principal de tierra, que definimos que iba a estar en un sistema de radioenlace, a la entrada del pasamuro de la instalación, se hizo una distribución eléctrica interior y tablificado se calculó la caída, quiere decir, el omiaje que debe tener cada conductor según la distancia y a partir de la tabla referenciada que podemos después compartirla en el futuro, algunos de ustedes, la tabla que usamos nosotros para este cálculo que nos pueda definir qué tipo de conductor o el calibre del conductor para evitar la diferencia potencial en cada uno de las interconexiones entre barras y equipamiento o entre barras. ¿Está claro? Ojo, no estamos hablando de supresores, estamos hablando de equipotencialidad. ¿Está claro? De esta manera nos va a permitir a nosotros tener un anclaje seguro de nuestra instalación y evitar las corrientes circulantes en cada uno de los casos. Es algo, no sé si habían, este tema es un poco más profundo. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de hacerlo en un momento determinado, ir un poco más profundo con cada uno de los clientes por específico, porque un webinar es solamente una información genérica, puede trato de llevar la mayor información a ustedes, pero cuando entremos a especificaciones, a estándares, ya tendríamos que entrar en otro término, otro tipo de análisis. Por tanto, sí podemos hacerlo por interno con cualquiera de cada o cualquiera que lo necesite, porque de esta manera, para eso estamos acá. Y bueno, y cada uno de ustedes tienen en su área un representante de Citel que los puede asesorar y además puede contactarnos directamente. No pasa nada. Y a través de ellos también. Venga, entonces, ojo, este sería el análisis de la potencialidad. Miren, este es el análisis de Motorola. Es decir, vamos a hablar de un bastidor de Motorola. Se debe interconectar con una resistencia a tierra de 5 ohmios o menos. Una sola varilla no puede llevarlo allí, se debe considerar varias varillas de tierra. Es decir, usted debe disipar, usted debe calcular y disipar esa sobretensión en varias varillas de tierra. Es decir, no se permite una sola varilla, según el estándar mínimo tienen que ser 2 varillas. Yo aconsejo hacer el cálculo de la resistividad del terreno y a partir de ahí calcular el sistema de puesta a tierra, el valor de homenaje de su sistema de puesta a tierra en función de la cantidad de varillas o elementos que usted vaya a utilizar a la hora de hacer su sistema. Eh, eh, los conductores de puesta a tierra se utilizan para conectar todos estos equipos o los circuitos de puesta a tierra a un sistema de electrodo de puesta a tierra. Normalmente son cables número 2 en muchos casos. Eh, Cuando estamos hablando de pararrayos, estamos hablando de cables mínimo 1.0. Cuando hablamos de sistema de puesta a tierra, que no, si está puesto acá, son un cable 2, que estamos hablando de 25 milímetros cuadrados. Después me rectifican si es así, pero me parece que el número 2 es 25 milímetros cuadrados. Por tanto, esta quiere decir, cuando hablamos de sistema de pararrayos, tiene que ser mínimo un cable 1.0. Cuando hablamos de sistema de puesta a tierra, cable mínimo tiene que ser, el valor tiene que ser un 2 o 25 milímetros cuadrados. ¿Está claro? Esto sería el requerimiento de Motorola. Muy importante, la interconexión de cada uno de nuestros cables.
la longitud del cable o las curvas que pueda crear el cableado de interconexión desde un punto a otro es un elemento negativo. Para corriente directa o a 60 Hz, eso no tiene problema, pero cuando hablamos de alta frecuencia o impulso electromagnético, realmente esto crea, primero puede partirse el conductor cuando aparezca una sobretensión muy fuerte. Segunda, va a crear un loop en mi instalación donde va a crear un campo electromagnético que pueda llegar a cada, a cada uno de nuestros equipos cercanos. Este ejemplo que estamos hablando aquí ahora, en distancia y vueltas en nuestro cableado, es bien dañino y es uno de los elementos que queremos presentar con pruebas de laboratorio en nuestra próxima webinar. Por tanto, la distancia de interconexión entre un equipo y su barra de tierra debe ser la menor posible, lo más directa posible, evitando qué cosa, disculpen, evitando buscando siempre la menor impedancia entre un punto y el otro. ¿Está bien? Siempre evitar las interconexiones, vamos a decir, metálicas innecesarias. En el tema de telecomunicaciones se utiliza muchísimo las barras de tierra de doble ojo en los terminales, de forma tal de que tenga una mayor sujeción, una mayor superficie de contacto, por tanto, haya es decir, no haya una pérdida a la hora de la conexión de nuestro anclaje. Y ojo, estos serían, por ejemplo, coaxiales. Hemos visto en la entrada de los pasamuros en las instalaciones de telecomunicaciones que no usan cables de tierra, solamente usan una barra metálica para poder conectarse, o el mismo chasis del supresor lo conectan a tierra de forma tal de eliminar la impedancia del cableado o del cable para anclar a tierra un supresor o un equipo como tal. ¿Está claro? Por tanto, es muy importante tener en cuenta estos elementos. Bien, hasta ahí hablamos de, vamos a decir, de sistema de puesta a tierra y equipotencialidad. Vamos a hablar de dos elementos fundamentales en la protección contra sobretensiones. Sí, hablamos de equipotencialidad, puesta a tierra y equipotencialidad. Y ahora vamos a hablar del concepto de la caja. No sé si se movió muy rápido, déjenme ver. Ok. Vamos a hablar del concepto de la caja o back concept y lo que es la coordinación como tal de los supresores. Evidentemente el concepto de la caja es para minimizar el riesgo de nuestra instalación y la coordinación es para maximizar la protección. ¿Está claro? No olviden eso. Cuando hacemos el concepto de la caja, estamos tratando de minimizar el riesgo. Cuando hacemos una coordinación, maximizamos la protección y evidentemente, como decía al inicio, va a ser enemigo de las sobretensiones. Una buena coordinación, enemigo de las sobretensiones. ¿Está bien? Por tanto, la equipotencialidad, le puse esto para que lo conocieran porque es importante que conozcamos esto, lo unía al tema de supresores con lo que es la instalación. Las barras de tierra en la equipotencialidad está dividido en cuatro partes. Si la barra de tierra está diseñada correctamente, si viene de fábrica con todos los elementos, está dividido en cuatro partes: los que producen las sobretensiones, sistemas de radio, los frames de algunos equipos. Estamos hablando de la otra división que sería la A. Estamos hablando de la tubería, la utility, algunos elementos que aparezcan en los neutros y la parte de los equipos muy sensibles, la IGZ o Windows Bar, el Ground Windows Bar, esta que está aquí, que serían los equipos de telecomunicaciones muy sensibles. Además, ya habíamos hablado en otras conferencias de la instalación de supresores tipo 1, tipo 2, tipo 3. Cuando pasábamos del exterior al interior, siempre deberíamos usar un tipo 1. Cuando tengamos cuando tengamos un sistema captador o sistema para radios obligatorio, instalar un protector tipo 1. No voy a entrar en los otros detalles porque ya lo habíamos hablado. Tipo 2, según pasemos de una zona de transición a la otra, el tipo 2 y el tipo 3 lo más cercano al equipamiento. ¿Está claro? Bien. Algunos términos. Ese se me fue a mí. Bueno, ya algunos términos para refrescar
que habíamos conversado, que es un elemento, es decir, qué cosa es un transitorio o una sobretensión o un transitorio, es un evento causado por la naturaleza del hombre que produce un impulso muy rápido sobre un material eléctrico que puede llegar medido hasta el momento hasta 200 kiloamperes, un supresor contra sobretensiones. Habíamos hablado compuesto por uno o varios componentes de protección contra sobretensión, un SPC. Hablamos de diodos en avalancha, descargadores a gas o varistores que tienen protección térmica, indicador de estado carcasa o un mecanismo de desconexión como tal. Y habíamos hablado de circuitos breaker o fusibles que no eran exactamente un supresor, sino era una facilidad de mantenimiento, para reparaciones y una limitación de corriente durante la condición de falla del supresor interno. Bien, ¿cómo reconocer los daños? Habíamos hablado cómo reconocer los daños. Habíamos hablado de dos tipos de daños, el daño silencioso y el daño catastrófico, con la disrupción, la degradación y la destrucción. ¿Está bien? Lo que nos perdimos a lo mejor los primeros capítulos no entendemos esto, pero la disrupción es evidentemente la sobretensión que puede ingresar en nuestro equipo y no vemos ningún tipo de daño. La degradación es, disculpe, la disrupción, además de eso, no ves ningún daño, pero el procesamiento de datos o empieza a cometer errores en la programación de nuestro equipo. La degradación es el estrés repetido de nuestro equipamiento por no tener las sobretensiones adecuadas, provocando un daño interno no visual y sin embargo nuestro equipo se apaga y no entendemos por qué se destruyó o por qué no funciona. Y la destrucción como tal, que es el catastrófico, que es una falla inmediata de nuestro dispositivo, donde, como pueden ver en la foto, provoca grandes daños inmediatos y visibles. ¿Está claro? ¿Esto por qué se lo decimos? Porque en el concepto de la caja hay tres formas de análisis. ¿Sí? Fácil, no fácil y simple, vamos a decirlo así. Es decir, vamos a minimizar el riesgo, que no se lo olvide. No olvidemos que el concepto de la caja siempre va a ser para minimizar el riesgo. ¿Cómo minimizamos el riesgo? Bien, evidentemente vamos a hacerle un camino fácil a la sobretensión. En caso que no tengamos, quiere decir, esta sería nuestra instalación, donde tiene el utility, radiocomunicación, iluminación, fotovoltaico, aire acondicionado, sistema de seguridad y un site con un sistema de LAN, vamos a decir así, y nuestro sistema de tierra. Todo nuestro sistema está interconectado a tierra y anclado a un punto único, vamos a decir en estrella, como una estrella, digamos una estrella, no digamos una estrella, sino radialmente a un solo punto en nuestra instalación. Por tanto, si tenemos un transitorio, una sobretensión en nuestra instalación, evidentemente, si no tenemos ningún supresor, le vamos a crear un camino fácil a nuestra sobretensión, destruyendo el primer punto que encuentre y seguidamente puede destruir cada uno de los elementos interconectados a tierra de nuestra instalación. Por tanto, aproximadamente la resistencia eléctrica de un equipo está en valores de corriente siempre son inferiores a 1 kA, ¿sí? Cuando estamos hablando de equipos sensibles o de control dentro ya del equipamiento. Según la IEC 6100, que es la inmunidad, los valores típicos en el nivel 3, no sé si recuerdan en otros webinars, en el nivel 3 de protección o el tipo 3, o vamos a decir categoría 2, cuando vimos la tabla que vimos anteriormente, estamos hablando de 3 kiloamperes, pero sin embargo los valores típicos de nuestros componentes oscilan en un disparo entre 6 y 8 kiloamperes. ¿Qué sucede? Si no tenemos puesto nada, evidentemente esa sobretensión va a llegar muy fácil a nuestra instalación. Si cumplimos con al menos algunos de estos valores, vamos a estar protegiendo, si recuerdan la frase, el voltaje de Winston o el voltaje de inmunidad o el voltaje o la resistencia a la cual va a estar protegido mi equipo, tiene que ser superior al voltaje de protección que da nuestro supresor de aguas abajo para evitar los daños en nuestro equipamiento. Por tanto, si no tenemos nada instalado, le vamos a crear un camino muy fácil a la sobretensión, destruyendo nuestro equipo. No tan fácil, vamos a hacerle un camino no tan fácil a la sobretensión y le instalamos un supresor, es decir, le instalamos un supresor a la entrada de, vamos a decir, nuestro panel fotovoltaico y nuestro regulador o inversor, o como quiera que le llamemos, en este punto, y cuando aparezca la sobretensión, evidentemente,
vamos a derivarlo de forma segura. ¿Está claro? Sí, pero ¿qué va a provocar esto? Va a provocar que si dentro de nuestra instalación, si no tenemos interconectados o no tenemos instalados los supresores o ha hecho el análisis de supresores e instalados al mismo tiempo en nuestra instalación, evidentemente vamos a mantener daños en los demás equipos. ¿Por qué? Porque debemos hacer el análisis de protección de supresores contra sobretensión en cada uno del cableado interno o cada una de las entradas vamos a decir en cobre o en metal que llega a nuestra instalación, porque aquí también puede haber que una tubería de gas, una tubería de agua, sí puede haber otros elementos que puedan atraer sobretensión y puede venir por tierra a este punto de tierra y puede llegar a cada uno de nuestros elementos sensibles de la instalación. ¿Está bien? Por tanto, al no tener supresores ok, al no tener, disculpen, al no tener supresores en otro tipo de equipamiento sensible en mi instalación, podemos provocar ¿qué? El daño. Por tanto, los supresores derivan la sobretensión a las redes de puesta a tierra. El equipo comparte una red de tierra común y los transitorios buscarán todos los demás caminos con diferencia potencial. Por tanto, cuando hay una sobretensión, la diferencia potencial entre este punto y este punto va a provocar ¿qué? El daño de mi equipamiento en cada uno de ellos. ¿Está claro? Vamos a hacerlo ahora simple. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos simple? No sé si vieron lo que sucedió. Vamos a verlo nuevamente. Es decir, ¿cómo lo hacemos simple? Sencillo. Tenemos todos los elementos que entran a nuestra instalación y le instalamos, vamos a decir, después de nuestro análisis, supresores a cada uno de ellos porque tienen la probabilidad de traer una sobretensión o como están interconectados al sistema de puesta a tierra interior o la equipotencialidad de nuestro sistema, evidentemente la diferencia potencial entre uno y el otro va a provocar corriente circulante que pueda dañar nuestro equipo como tal. Por tanto, la instalación de supresores permite que ante una sobretensión, evidentemente, vamos a decir, se proteja todo nuestro equipamiento y no se dañe ninguno de ellos. ¿Está claro? ¿Ok? Es decir, a la hora de la instalación permitimos o provocamos o llegamos a la conclusión que en el momento de una sobretensión vamos a derivarlo de forma segura a tierra sin daños en nuestro equipamiento. Bien, yo le trajo un ejemplo bien sencillo. Imaginemos que tenemos el utility o la alimentación, tenemos un semáforo, cámaras, sistemas de radio, tenemos el anclaje a tierra de toda nuestra instalación, ¿está claro? Vamos a decir, con un sistema común, instalamos un supresor. Cuando tenemos un solo supresor, ¿qué ocurre? La sobretensión va a derivarse de forma segura a tierra, pero por esa misma tierra, por esa misma interconexión a tierra, donde están los demás equipos instalados o conectados en mi bus bar, va a circular esa corriente provocando que el daño de los equipos sensibles conectados a ellos. ¿Está claro? Vamos a poner el ejemplo ahora un poco más difícil para la sobretensión. En el caso de que tengamos instalados supresores en cada uno de los elementos sensibles de mi instalación y conectados todos a tierra ante una sobretensión en mi utility o en nuestra alimentación, evidentemente vamos a buscar ¿qué? Un bypass seguro en este punto, dejando a mi equipo sensible, vamos a decir, con un voltaje de protección superior al voltaje, inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo, logrando un bypass de esa sobretensión y enviándolo aguas afuera, vamos a decir, al sistema de radio. Y nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con el sistema de radio? Evidentemente, a la entrada del sistema de radio debemos instalar un supresor en este punto para derribar el sistema de tierra y quede inmune en caso que el sistema de radio tenga equipo sensible del otro lado. Si es solamente una antena, no llevamos más nada. ¿Está bien? Pues cuando esto sucede, ¿qué tenemos? Un happy face, que es decir, evidentemente vamos a tener una gran oportunidad de no hacer daño a nuestro equipamiento. El otro punto que vamos a tocar hoy, es decir, ya hablamos de el concepto de la caja, vamos a hablar de la coordinación. Vamos a hablarlo en diferentes estados. En estado es simple y en doble estado, como tal. Es decir, pueden haber vamos a ver la coordinación de los elementos la coordinación de supresores tanto en paralelo como en serie y en diferentes estados. ¿Está bien? De forma tal que podamos maximizar la protección.
Recuerden, maximizar la protección. Cuando hablamos anteriormente de el concepto de la caja, tenía otro concepto, ¿está bien? Y este que estamos hablando, en el caso de la coordinación, estamos hablando de maximizar la protección. Se lo estoy diciendo porque después vamos a preguntar sobre ello, si me permiten ustedes. ¿Cómo maximizamos la protección? Sí, estamos hablando de conexiones en paralelo, por ubicación, en simple estado, tan paralelo como en serie. Y tenemos el simple estado, vamos a hablarlo por conexión en este momento. En el momento que tengamos una sobretensión, normalmente en el simple estado, el 60% va a ir directamente va a derivarlo de forma segura el supresor primario, y el 40% lo va a derivar el equipamiento, siempre y cuando el supresor interno de mi equipamiento tenga la capacidad de derivar esa corriente. Si no, ¿qué deberíamos hacer? Debemos instalar supresores agua arriba de forma coordinada, porque se nos va a dañar, no va a poder manejar esa sobretensión. Lo mismo va a pasar cuando instalemos supresores en serie, que pueda afectar directamente el equipamiento. ¿Ya? Ahora, cuando instalamos por locación, habíamos hablado del 60% más 40%, 85 más 15, pero cuando hablamos de conexión paralelo, antes de llegar al equipo, vamos a decir el protector tipo 1, protector tipo 2, evitamos que grandes corrientes lleguen a mi equipo, logrando, como habíamos hablado anteriormente, la derivación de, vamos a decir, el 60% de la sobretensión aquí, el 35% y solamente un 5% entrando en mi equipamiento, de forma tal de que quede que podamos maximizar la protección. ¿Sí? Esta coordinación entre la protección primaria y la protección secundaria, aquí le puse primaria pero es secundaria, evidentemente va a disminuir los riesgos de afectación de mi equipamiento. ¿Está claro? De la misma manera podemos hacerlo tanto primario como secundario, quiere decir, tanto por conexión paralela en los dos casos, paralela serie o serie paralela, cualquiera de los dos casos, podemos hacerle según el tipo de network o aplicación. Bien, como les decía, los transitorios, puse dos veces ese, odian cuando coordinas. Cuando hay una coordinación adecuada, como habíamos hablado en eventos anteriores, evidentemente evitamos daños en nuestro equipamiento sensible. ¿Está claro? Bien, es lo que vamos a tocar por hoy. Evidentemente, el ejemplo físico de cómo ocurre la coordinación, el ejemplo físico y de laboratorio, cómo ocurre la coordinación en la inducción electromagnética y otros elementos más, son parte del próximo webinar. Pero hoy tocamos 3 puntos, es decir, estamos hablando de equipotencialidad del sistema de tierra, hablamos de el concepto de la caja y hablamos de coordinación. Bien, vamos rapidito a hacer una preguntita. Tenemos 3 preguntas muy rápidas. Hablamos al principio de algunos estándares que nos permiten hacer el análisis de la protección y quiere decir del diseño del sistema de puesta a tierra. Entonces, ¿qué estándar no se utilizan? Ahora les doy tiempo a ustedes para que lo puedan responder. Luis Valdés, ahora respondemos las preguntas, sí. ¿Qué estándar no se utiliza para diseñar una red de puesta a tierra? Les voy a dar 5 segundos de estos que están aquí. El NFPA 70, ANSI EEE 6241, el Motorola R56 o el ANSI EEE 1100. Adelante. ¿Cuál no se utiliza de los que están acá? El A, B, C o D. Adelante. Pueden responder la pregunta, por favor. Wow. Se quedaron mudos todos. Bien, voy de nuevo. Al inicio de... Ok, ya están llegando las respuestas. Bien, de acuerdo. Ya pasaron más de 5 segundos. Bien, realmente, verdaderamente, cuando empezamos la conferencia, hablamos de 3 tipos de estándares. Incluso hablamos de uno que lo utilizamos en este análisis, pero que existen otros, ¿no? Que es el C. Pero ¿cuál es el que no se utiliza para el diseño
de una red de puesta a tierra, el ANSI EEE C6241. El NFPA 70 sí, el Motorola sí y el ANSI EEE 1100 sí lo utilizan. La próxima pregunta, bien sencilla, es que ¿cuál es el objetivo principal del concepto de la caja? Eliminar el riesgo, maximizar la protección, minimizar el riesgo o mejorar el rendimiento. Adelante. Tienen 5 segundos. Bien, casi todos, felicidades, casi todos respondieron correcto. Quiere decir, la primera pregunta estaban todavía. Aquí tenía muta abierto. Ok, no se preocupe. En la primera pregunta todos estaban un poco todavía como que dormidos. Ahora la segunda pregunta casi todo el mundo respondió correctamente. Evidentemente el objetivo de la el box concept o el concepto de la caja, que era principalmente hacer un análisis de todos los elementos o todos los equipos que entran a mi instalación, de forma tal de que podamos determinar si llevan supresores o no y logremos minimizar el riesgo de sobretensiones que pueda llegar a cada uno de ellos. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque están todos interconectados a un sistema de tierra. ¿Por qué? Porque puede haber diferencia potencial entre un punto y el otro. Quiere decir, muchos elementos que hemos analizado en el día de hoy con respecto a este punto. Y vamos a la última pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de la coordinación? Maximizar la protección, mejorar la seguridad, maximizar el riesgo. Se confunde la respuesta. Y minimizar el rendimiento. Les voy a dar 5 segundos. Adelante. Ya, ahora sí están despiertos. Ahora sí todos han estado al tanto de lo que estamos hablando. Muy bien. Evidentemente, maximizar la protección es el objetivo fundamental de la coordinación. Cuando maximizamos la protección, ¿cuál es el otro que hablamos? Maximizamos tiene abierto el micrófono. No sé si es Leo. Quiere decir, cuando maximizamos la protección, se vuelve enemigo de las sobretensiones transitorias. Evidentemente, esto es un elemento fundamental que puede o que limita muchísimo los daños en el equipamiento. Bien, quiere decir, no tengo todavía el título de la conferencia que es próxima, porque la próxima conferencia va a ser en septiembre 1, en 2 martes. El martes que viene no va a ser, debe ser el martes más arriba, a las 11:30 AM, hora de Miami, 10:30 hora de México, 9:30 hora de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y así consecutivamente. ¿Está bien? Entonces, ese es el tema que teníamos, los temas que teníamos en el día de hoy. Sí me importa muchísimo que podamos ir entendiendo paulatinamente cómo diseñamos estos sistemas. No quise traer ejemplos gráficos en el día de hoy de otros elementos de coordinación o del concepto de la caja, porque quiero llevarla a más profundidad con videos de laboratorio que voy a preparar para ustedes. Por eso se va a demorar un poco más en el próximo webinar y creo que va a estar muy interesante. A ver, aquí tenemos, déjeme ir a ver algunas preguntas que tenemos por acá. A ver, Leo, algunas preguntas que tengamos. A ver, tenemos una pregunta de Luis Valdés. Favor comentar que la tierra de cualquier supresor se debe conectar al cable de tierra desnudo de la instalación y no al cable verde usado para los circuitos de tierra aislada. Bien. Primero que todo, el cable verde amarillo es el PE, el Protection Air, el cable de tierra bueno, en el caso que venga del sistema de puesta a tierra, ¿no? Es decir, discúlpeme, del TNS, la entrada de la instalación. Normalmente el conductor de PE es el conductor de derivación o de interconexión a tierra en la parte de corriente alterna. El cable desnudo que podamos ver en un momento determinado
dentro de un sitio de telecomunicaciones, me imagino que estemos hablando de eso, es para anclar los equipos sensibles de comunicación. Si se refiere a eso, un cable desnudo o una pletina de la instalación. Ningún equipo, quiere decir, si tiene hecho una malla en el interior de un cuarto de comunicaciones, debe ir después a una barra de tierra. ¿Está claro? O puede hacer, eso se puede hacer en un cuarto de comunicaciones, o puede anclar directamente cada uno de los equipos de forma radial a una barra de tierra de ese cuarto o de esa instalación. No sé si le respondí la pregunta a Valdés. Adelante, ¿cuál es la próxima, Alejandro? Leonardo. La otra pregunta de Jan Pérez dice, bueno, que no sabe si es de este tema, pues llegó tarde, pero de todas formas en una red con fase elevada de delta 240-120, ¿hay un supresor específico para esta aplicación? Sí, claro que existe un supresor específico. Se llama DCT, derivación central, o TAP de derivación central. Son supresores que, si buscamos el triángulo, el análisis del triángulo de potencia, vamos a decir así, de una delta aterrada, pues en una esquina no lo utilizamos acá, lo utilizamos siempre con derivación central. Evidentemente sí tenemos un supresor para ellos donde el highlight o pata elevada o pata salvaje, como le digamos, el sistema o el varistor interior va a ser superior que en el caso que las demás fases. Quiere decir, va a tener dos líneas con 120 volts a neutro, porque tenemos un neutro cuando tenemos este tipo de conexión. Va a ser con varistor a 150, 175, depende el estándar de donde lo ubiquemos. Y en la fase alta vamos a tener un varistor mínimo de 275, 320. Puede ser 210, pero nunca usamos 210. 275, 320. ¿Qué más, Leonardo? No, ya no tenemos más preguntas. Una consulta. Yo normalmente cuando instalo sistemas de puesta a tierra en lugares donde hay alta incidencia de rayería, yo siempre hago una malla independiente del sistema de puesta a tierra que protege los equipos del local o de la casa. ¿Esto está bien o se puede conectar en la misma malla en la que está el sistema de protección de la casa? A ver, repita de nuevo la pregunta, por favor, que no entendí bien. Diga de nuevo. Normalmente yo instalo para el sistema de protección de pararrayos una malla de barras independiente a la que protege los equipos del negocio o del hogar. ¿Es más recomendable o se puede conectar en la misma malla donde está protegido el equipo del negocio o de la casa? A ver, la malla de puesta a tierra del sistema de pararrayos o sistema captadores va directamente al sistema de tierra. ¿Está claro? Debe evitar introducir la sobretensión o las corrientes de rayos entrando a nuestra instalación. Debemos derivar esa sobretensión de rayo o esa corriente de rayo directamente a tierra. El sistema de puesta a tierra para rayos o sistema o Lightning Protection System debe ser independiente del sistema de puesta a tierra de la instalación, aunque deben estar unidos entre ellos, de forma tal de que la mayor corriente de rayos no llegue directamente a nuestra instalación. En algunos casos, como decía, eso es imposible por la estructura del espacio que hay, pero así es lo recomendado. ¿Sirvió así la respuesta? ¿Aló? Sí. Sí, claro, me quedó claro. Entonces, yo puedo hacer una malla independiente para el sistema de interna y otra para el sistema de protección de pararrayos, pero las debo interconectar, cosa que no había hecho yo. En el sistema, estamos hablando fuera, en el sistema de puesta a tierra en el exterior, no dentro, no tiene nada que ver el sistema de pararrayos, o el sistema captador derivador y el sistema de puesta a tierra con el sistema de puesta a tierra de la instalación. El sistema es interior. Recuerden, por eso lo dividimos en dos partes. Hablamos del sistema de puesta a tierra en el día de hoy, que es el sistema de puesta a tierra exterior, y la equipotencialidad, que es el sistema de puesta a tierra interior. ¿Está claro?
Son dos términos diferentes. Está claro. Gracias. Dime, Leo, ¿qué más? Sí, tenemos otras preguntas. ¿Hay alguna norma que indique cómo conectar con bonding jumper las mallas de tierra de diferentes edificios en un mismo campo? Sí. Distancia entre mallas a veces son muy largas. La distancia. A ver, la 62305 te habla bien claro, igual que la 6100 de la IEEE, te habla bien claro de la interconexión. Evidentemente, hay que buscar el dato exacto, no lo tengo, hay que leerlo nuevamente. ¿Cuál sería la distancia mínima para interconectar dos edificios? Pero lo que más, en el sistema de tierra, ¿no? Pero lo que más nos interesa a nosotros en este caso es si hay una interconexión física de network de corriente alterna, de datos de internet, coaxiales entre esos dos edificios. Entonces el análisis de supresores es el que hay que tener en cuenta con una gran prioridad. Si están cercanos los edificios, lo ideal es siempre interconectarlos. Una vez que lo interconectemos, recuerden, esa interconexión va a ser un conductor horizontal o un electrodo horizontal y va a disminuir la impedancia a tierra de todo el sistema porque estamos interconectando los sistemas como tal. Otra pregunta, Leo. ¿Cuál es la diferencia entre la tierra aislada y desnudo? Normalmente en exteriores se usa cables desnudos. Siempre en exteriores, tanto para elementos captadores, derivadores y sistemas de puesta a tierra con diferentes calibres, se utilizan sistemas desnudos, siempre. Ahora, en el interior de la instalación, la mayor parte de los cables deben ser con recubrimiento PVC. Incluso cuando usamos pletina o usamos cables trenzados, debemos usarlo con revestimiento PVC para evitar tocar, cuando se toque en ese momento, puede haber un shock o un toque de corriente por cualquier causa que pueda estar ocurriendo en la instalación. Es decir, desnudo es para exterior, PVC o protección, plástico, como queramos decirle, es para interior. ¿Ya leo algo más? Sí, tenemos dos preguntas más. Si tengo un sistema de pararrayos con su sistema de puesta a tierra, ¿qué pasa con la equipotencialidad de sistemas monofásicos y sistemas trifásicos? ¿Se puede hacer? Estamos ligando dos términos diferentes. Vamos a decir, la conexión de los sistemas trifásicos y monofásicos en corriente alterna, que estamos hablando acá, corriente alterna, están todos unidos a través de un PE que sale de la barra principal de tierra de la instalación con la unión del neutro y la tierra, con el sistema TNS, que debe ser el que utilizamos acá en América, y a partir de ahí debe ser el mismo busbar todo el camino. No tiene nada, no se uno con el otro. No tiene nada que ver un sistema de puesta a tierra de una instalación para equipos sensibles que el sistema de corriente alterna. Son diferentes. Ya, y la otra pregunta, si tengo tres mallas, una para el sistema de potencia, otra para los equipos sensibles y otra para el pararrayo, la pregunta es, ¿se deben unir? Bien, fíjense, es una pregunta interesante, ¿no? La malla del sistema para los equipos sensibles es una equipotencialidad interior. El sistema de potencia y esa equipotencialidad interior para equipos sensibles va a ir a la barra principal de tierra. ¿Está bien? Eso lo pusimos en el esquema que pusimos cuando pusimos el esquema grande de interconexión. El sistema de potencia, de ahí de esa barra principal de tierra, también va a salir un conductor independiente que va a alimentar todos los paneles de corriente alterna de mi instalación, así como va a tener el PE de alimentación en corriente alterna de mis equipos. Son completamente independientes. Ojo, ojo. Y lo voy a decir con mi experiencia, no tiene nada que ver con lo que pueda pensar cada cual, lo podemos debatir en su momento. Para los sistemas rectificadores fundamentalmente de corriente alterna directa, cuando el chasis de rectificador está anclado al PE, oigan, y además de eso, tiene un cable de tierra de equipotencialidad de equipo sensible, hay un punto donde se desconecta, que viene unido, tiene puesto un puente
nosotros eléctricamente recomendamos abrir el puente, ya que no tiene nada que ver el chasis del equipamiento, o que es la equipotencialidad de equipo sensible, al PE del equipo en interior. ¿Está bien? Recomendamos abrirlo. ¿Por qué? Porque ahí se crea un lazo. Eso sería algo muy específico que cuando demos los webinars de aplicaciones, que es la que viene después, la que viene ahora es todo lo que es el diseño completo de supresores con laboratorio, y posteriormente ya vamos a aplicaciones de fotovoltaico con esto que estamos hablando ahora, con telecomunicaciones y demás. ¿Qué más? La presentación se la vamos a enviar a todos, Oscar, se la vamos a enviar a todos ustedes tenemos su correo, o esperemos que tengamos su correo para poder hacerle llegar la información y el link donde deben de bajarlo. ¿En qué acomodativas eléctricas se recomienda aterrizar el neutro y dónde debe aterrizarse? El neutro se aterriza a la entrada de la instalación. A la entrada de la instalación, donde está el breaker principal. ¿Está bien? A partir de ahí, cuando se une el neutro con la tierra, quiere decir, el neutro va a ir a la barra principal de tierra y la tierra va a salir de la barra de lo que es el sistema de puesta a tierra. Esos dos puntos unidos van a salir independientes. Una tierra, es decir, un neutro que va a salir de esa misma barra, más un PE que va a salir de esa misma barra. Es decir, el neutro y la tierra van a salir del mismo punto, de la barra principal de tierra. ¿Está bien? Bueno, vamos a la última pregunta. He visto lugares de telecomunicaciones. He visto lugares de comunicaciones donde existen dos platinas. Una barra utiliza para aterrizar los chasis y los equipos, y la otra barra para aterrizar los supresores de conexión. ¿Está correcto? Sí, pero los dos tienen que ir al final a morir o a terminar en la barra o master ground bar o la barra principal de tierra de la instalación. ¿De acuerdo? Así mismo es. La barra de aterrizaje de los supresores es el PE, que quiere decir el protection area, el cable que viene por todos los paneles de corriente alterna. Y el chasis del equipo debe venir por una barra de distribución independiente en el interior de la instalación. Bien, vamos a la última pregunta, si no, no terminamos. Dice, el equipo de medición, el telatómetro, ¿cuál es más efectiva, la pica o la de pica o la de gancho? Son dos términos diferentes. Es decir, para mí, a la hora de medir el sistema de tierra, el telatómetro tiene una mayor efectividad. Cuando hablamos de la pinza de gancho, que es la que estamos midiendo el sistema de tierra, evidentemente nos da un valor bastante acercado, pero lo que más nos permite es medir la continuidad de nuestra malla. Sí, es muy importante que con la pinza podamos llegar y pararnos encima en la malla de pararrayos en cualquier punto y podamos determinar si la conexión a tierra está correcta o no. Esa es la parte fundamental del gancho. En mi experiencia personal, confío más en un teleurómetro donde pueda medir el sistema de tierra de toda la instalación con las picas, como usted habla, y el de gancho utilizarlo para la continuidad de mi sistema de puesta a tierra. Y por ejemplo, los captadores. Está bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Les voy a abrir el micrófono para que cualquiera quiera decir algo. Adelante. César, Jan Pérez por acá, ¿cómo estás? Bien, esperando su pregunta. No, ya hice una, ya Sí, la mencionaron allí. Sí. Un saludo a todos. César, la pregunta es la siguiente, fíjate. Tú lo explicas bien, pero es que algunos que yo sé que están en el foro y se presenta a confusión, y es el siguiente, y ya lo has reiterado en varias respuestas que has dado. Si yo tengo 3 sistemas para rayos, equipos sensibles en un data center o como se llame, etcétera, y equipos de potencia, yo tengo 3 mallas independientes que fueron diseñadas cada uno incluso con una resistencia de puesta a tierra distinta, porque para rayo tiene un valor, equipo sensible tiene un valor y el sistema de potencia tiene un valor. Los 3 son diferentes, me lo dice el código eléctrico y me lo dicen las normas TIA y cualquier otra. Entonces, el problema está en que debe haber un punto al inicio donde se hace la equipotencialidad de las 3 mallas.
Eso yo lo he visto en todas las normas que se habla de la equipotencialidad. Entonces las preguntas vienen porque a veces se presenta confusión y dicen que no, que las mallas deben estar independientes. Bien. Entonces es donde surge algunas explicaciones que hay en alguna literatura en donde dice no puede estar independiente porque se suceden durante un transitorio unas elevaciones de voltaje que te pueden dañar los equipos. ¿Es correcto? Bien, vamos a partir de dos conceptos. Uno es que la malla de puesta a tierra, la malla de pararrayos, o el sistema de puesta a tierra de pararrayos, si es posible, debe estar independiente del sistema de puesta a tierra de la instalación. Y estos dos deben estar unidos. Primer punto. Es decir, estamos hablando ya de dos sistemas de puesta a tierra independientes. ¿Está claro? Y son exteriores. Son dos sistemas de puesta a tierra exteriores. El de pararrayos y el sistema de puesta a tierra de la instalación. En algunos casos no es posible hacer un sistema de tierra independiente de pararrayos. ¿Está claro? Por tanto, evidentemente vamos a tener que convivir con el sistema de pararrayos, el sistema de puesta a tierra para pararrayos y el sistema de puesta a tierra de la instalación exterior en el mismo punto. Si es posible hacer dos sistemas independientes de forma tal que logremos derivar la corriente de rayos a una malla que nos permita derivar la mayor cantidad de corriente sin que entre a la instalación, o evitar la mayor parte de la corriente que entre a la instalación, pero hay que unirlo porque al final, de alguna manera u otra, esa inducción electromagnética por tierra va a llegar a la malla de tierra de mi instalación. ¿Está claro? De todos modos, vamos a la próxima webinar vamos a comenzar por ese tema. Vamos a traer acá lo que especifica la 62305, las distancias entre las mallas y demás, porque está bien claro y bien definido para que esté un poquito más claro. ¿Está bien? Ahora, la puesta a tierra interior o equipotencialidad va a esta barra que vemos acá. ¿Está claro? Es decir, aquí, miren, aquí va a estar nuestro neutro. ¿Está bien? Va a estar el neutro de mi instalación, va a llegar a este punto. ¿Está bien? Commercial Power, disculpe, va a llegar a este punto. Y este que va a entrar a mi instalación, va a llegar aquí y va a salir a mi instalación. Y este va a ser la barra de tierra de mi instalación. Oigan esto, de la barra principal de tierra de mi instalación va a salir mi neutro aterrizado y va a salir todas las interconexiones de tierra para la equipotencialidad interior o equipo sensible de mi instalación o barras por piso o cualquier otro elemento que queramos aterrar. Todo va a salir de un punto común y todo va a estar conectado ¿a dónde? Al sistema de puesta a tierra. ¿Está bien? No sé si se entendió eso de esa manera. De todos modos, vamos a traer un gráfico para que, si no nos demoraríamos mucho ahora, pero vamos a traer un gráfico donde se entienda claramente. Viene el neutro de la instalación. A ver si puedo dibujar acá. Esto tenía algo para dibujar aquí. No encuentro eso. No, tenía algo para dibujar. Me parece que tenía algo para dibujar. Y no encuentro el pen ahora para dibujar. Bueno. No quiero tocar más nada. No hace. A ver si esto dibuja aquí. No dibuja. Esto tenía algo para dibujar y no lo encuentro ahora. A ver si es este. Oh, aquí está. Oh, aquí está. A ver, rapidito. Este sería mi transformador. A ver si lo entendemos. Bien. Esta sería mi barra de tierra principal. Vamos a decir, vienen todas las fases y viene un conductor acá que normalmente se llama, cuando todavía no está aislado, se llama PEN. ¿Está bien? Cuando todavía no está aterrizado se llama PEN. Una vez conectado en este punto, a mi instalación, vamos a decir que este es panel de distribución, tablero de distribución número 1. ¿Está bien? Evidentemente, no sé si todos me están escuchando, sí. Evidentemente, el neutro que va a salir de mi barra principal de tierra, si es este o este, va a venir aquí a un punto, a una barra de tierra, a una barra de neutro de mi panel. Este sería el neutro. Pero de aquí, de este punto, además, oigan esto, va a salir un conductor que se llama PE. Déjame ver si lo encuentro acá. A ver si puede estar. No lo veo ahora aquí directamente, pero
vamos a decir que sería, este punto sería un P. Vamos a decir que este sería el P de mi instalación. Vamos a ver si puedo cambiarle el color. Vamos a decir que aquí vamos a tener, aquí está. Oh, se metió en la vez. Ok. Vamos a decir que aquí estaría. No entre. Un momento. No quiero coger ahora. Bueno, esto se puso difícil. Ok, aquí. Ah, ya entendí lo que pasa. Ok, vamos a ver si aquí lo tengo. Bien, aquí entonces sería, esta sería la barra de neutro, de P, disculpen. Este sería el P. En este punto solamente, en el punto de entrada de mi instalación, se unieron, vamos a quitar esto ya. No, ya. En el punto de entrada de mi instalación se unió el neutro a la barra principal de tierra y el sistema y la tierra que viene de mi sistema va a conformar el PE de mi instalación y el neutro de mi instalación. A partir de ahí, en todos los paneles subsiguientes de su distribución, el PE va a caminar independiente al neutro en toda mi instalación. Si se fijan en los paneles, el PE siempre está es el chasis del equipo y el neutro, disculpe, el tablero, y el neutro va a estar aislado, siempre va a tener un aislador o otro elemento. Por tanto, van a estar independientes, van a unirse en este punto de la barra principal de tierra y a partir de ahí van a estar independientes. No quiero seguir a este tema porque sería bastante lo que tendríamos que analizar en el día de hoy, pero por ahí más o menos están los asuntos, Jean-Pierre. No sé si usted me explico sobre todo ahora porque lo improvisé para que puedan entender alguna parte de lo que estoy diciendo. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, bastante bien. Sí, bastante bien. Bien, de todos modos, vamos a entrar en más específico en el próximo webinar, de forma tal de que nos sea para todos mucho más cómodo y ya podamos de alguna manera, quiere decir, llevarla a ustedes con mayor explicación este asunto. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra pregunta, Leo? Yair. No había más nada. Venga. Bien, entonces creo que, bueno, hemos complementado una hora, era una hora y llevamos 1 hora y 20. No ha sido mucho, pero ha sido algo extendido. Nada, les deseo un buen día. Gracias por su tiempo. Esperemos encontrarnos en el próximo webinar, día 1 de septiembre. Déjenme rectificar. Martes 1 de septiembre. Reitero, 11:30 hora de Miami, 10:30 hora de México. 9:30 lo que es Honduras, Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua. Venga, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Yo los voy a hacer llegar a cada uno de ustedes toda esta información completo, ¿no? No miren la escritura que tuve aquí, que realmente fue a mano alzada, casi improvisado. Gracias, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Por favor, no a juntar la presentación. Gracias. Sí, no se preocupen.